Hermanos ahí en su casa a través del servicio y la palabra que vamos a estar compartiendo. La otra vez dejó un mensaje una persona, no sé de dónde será, un hermano que dijo: gracias, pastor, por visitarme los domingos y los miércoles. Y dije: ¿a quién fui yo a ver el domingo o el miércoles que me está esta persona dando las gracias? Y luego me di cuenta que es a través de este medio. Así que es una bendición poder acompañarles, hermanos, y dejar con ustedes la enseñanza y el mensaje de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Ahora, en el libro de Génesis 18:14 dice así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Dios, te damos gracias porque nunca nos has dejado, Señor, sin el alimento de tu palabra. No hemos venido, Señor, aquí a este lugar una vez a través de los años, Señor, que hayamos dicho: hoy faltó la palabra, hoy Dios no nos enseñó, hoy Dios no habló, hoy Dios no dijo nada. Dios, basta con solamente abrir las páginas de este bendito libro que es la Biblia, que es tu palabra, Señor, y tú ya nos estás hablando. Y en este día, Señor, yo de antemano te doy gracias, Señor, porque yo ya sé en mi corazón que tú tienes una palabra para nosotros. Señor, para mí es una bendición llegar hasta este lugar y ya de antemano saber, Señor, que tú tienes ya algo preparado, Señor, que va a ser nutritivo para nuestro espíritu, que va a ser nutritivo para nuestro corazón, para nuestra alma, que nos va a enseñar, que nos va a iluminar, como dice la Biblia, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, recibimos la palabra en el día de hoy y yo te bendigo por los que estamos aquí congregados ya en este momento. Sé todavía que vienen otros hermanos en camino, otras familias, y yo sé que estarán llegando enseguida. Señor, mientras tanto queremos sentarnos ya a la mesa y, Señor, empezar a recibir palabra por palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Lo recibimos, Dios, con mucho agradecimiento en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos juntos decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de hoy es ese, hermanos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ese es el tema nuestro de hoy, de este día. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué es el contexto de el verso 14? Miren, no voy a leer todo esto, es más, no voy a leer nada más aquí, pero yo quiero que noten, hermanos, que en el capítulo 18 de Génesis, por lo menos hasta el verso 15, ahí Dios está hablando con Abraham acerca de la promesa del hijo, el hijo prometido, ¿no? Y entonces Dios le está dando a Abraham la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. El problema, hermanos, para Abraham y para Sara también, es más o menos el problema nuestro, ¿no? Cuando Dios nos da una promesa. El problema de Abraham, de Sara y de nosotros también a veces es este. ¿Y cómo? ¿Y cómo le va a hacer Dios? Abraham estaba pensando: yo ya tengo mis años. Sara estaba pensando exactamente lo mismo. Ustedes saben, hemos leído esto en otras ocasiones. Incluso Sara se rió. Cuando ella escuchó la promesa acerca del nacimiento de su hijo, ella dijo:
por favor, no hagan burla de mí, ¿no? Ya tengo mis años y no es posible, ¿no? Pero la pregunta, hermanos, es la pregunta dentro del contexto, es la pregunta perfecta, hermanos, porque el que está haciendo esta pregunta es Dios mismo. ¿Hay algo para Dios? Hay algo, insisto con algo, ¿no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pensemos nosotros, hermanos, en este momento, en alguna petición, en alguna necesidad que tengamos. Piense usted en alguna petición que usted ya tiene tal vez años, ya tiene tiempo. Señor, mira esta necesidad. Señor, mira esta situación. Señor, mira mi familia. Señor, ve a mis hijos. Casi siempre yo escucho, no siempre, pero muchas veces escucho a los padres cristianos recordándole a Dios acerca de la salvación del alma de sus hijos, ¿no? Los nietos. Y uno dice, pero cada vez que oramos por ellos parece que se ponen más difíciles, más duros, más renuentes, más rebeldes. Hermanos, persistamos. Si es una necesidad económica y uno está pensando, pues ya, miren, hoy precisamente tuve una conversación aquí en Fresno acerca de un pastor. Estaba hablando con un miembro de la iglesia de este pastor. Él va a cumplir 80 años en estos días, el pastor. Y me estaba diciendo el miembro de esta iglesia, el miembro del pastor, me dice, Pastor Román, dice, le encargo mucho de las oraciones. Dice, mi pastor ya tiene 80 años en estos días cumplidos. El problema, dice, ya no puede caminar muy bien, ya no anda muy bien, ya no oye muy bien, ya no ve muy bien, y una lista de cosas, ¿no? Y entonces el problema, me estaba diciendo esta persona, dice, es este. Él nunca le puso un centavo al Seguro Social. Entonces él no se puede retirar. Ya tiene que retirarse. De hecho, la iglesia ya en cualquier momento le dice, pastor, usted ya necesita ir a su casa a descansar, y él no puede, hermanos, porque literalmente él, ¿cómo va a sobrevivir? Parece que a la esposa de él le dan $250 al mes, hermanos. Nadie vive con $250 al mes, nadie, eso no paga nada, hermanos. Entonces, uno se pone a pensar, ¿y cómo Dios proveerá? ¿Cómo Dios va a proveer para una familia, para un siervo de Dios, para su esposa, que ya están grandes de edad los dos y ahora están al borde, hermanos, del retiro? Y uno se pone a pensar en el sentido, en el aspecto económico, ¿no? Pero, hermanos, otra vez, Dios dice en su palabra que Él proveerá. ¿Cómo va a proveer el Señor? No lo sabemos. ¿Cómo iba Dios, hermanos, a darle a Abraham y a Sara la promesa del nacimiento de su hijo Isaac? Hermanos, humanamente hablando, ¿quién sabe cómo Dios lo iba a hacer? Pero la noticia es que en Génesis 18 Dios le está dando a Abraham la promesa del nacimiento de su hijo. Y después de la conversación, hermanos, Dios regresa con la pregunta que estamos contemplando en este momento. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que responder con un sí o con un no. Ahí es donde entra en acción la fe nuestra. Ahí es donde nosotros le respondemos al Señor y le decimos, Señor, creo en ti, confío en ti y voy a esperar en ti, o definitivamente no lo creo. Hermanos, ese dilema se le presenta a Abraham y se le presenta a Sara. Él no dice nada, ella se ríe, pero no quiere decir que él estaba completamente convencido de que Dios iba a cumplir la promesa. Hermanos, tenemos que pensar en nosotros mismos en el día de hoy, y la pregunta para nosotros, aparte de la pregunta del verso 14, sería, ¿tengo yo la fe, tengo yo la convicción de que si Dios viene en este momento y me dice a mí, yo tengo la solución, yo tengo la respuesta? Hermanos, ¿le vamos a creer a Dios o vamos a cuestionar? Señor, ¿y cómo le vas a hacer?
A veces queremos, ¿no?, que Dios nos diga para ya dormir tranquilos. No sé si a ustedes les pasó alguna vez donde uno dice, aquí dice la Biblia esto, pero yo quiero que Dios me diga a mí personalmente cómo le va a hacer Dios en mi caso, ¿no?, para poder acostarme y dormirme tranquilo, sabiendo que Dios ya tiene un plan para mi vida. Y lo curioso, hermanos, con Dios es esto, es que sabemos que Él tiene un plan, pero Dios casi siempre no nos dice cuál es el plan. Dios solamente nos dice, confía en mí, espera en mí. No, uno quiere el plan detallado. Señor, dime dónde vas a empezar, dime más o menos en qué rumbo vamos a ir y luego ya con eso tengo, ya sé y ya estoy convencido de que tú vas a sacarnos adelante, ¿no? Pero la fe es esta, hermanos, creerle a Dios sin haber visto la respuesta. Creerle a Dios sin que Dios nos tenga que dar mucha información acerca de cómo Él va a resolver la cuestión, el problema o la situación en la que uno se encuentra. Entonces, nuestro tema hoy es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese es el tema nuestro. Vamos por favor, hermanos, de Génesis 18:14, vamos por favor a Mateo 19. Mateo 19, verso 23. Gloria a Dios. Todos los versos que les voy a dejar en este día, hermanos, son muy parecidos el uno con el otro. Se los digo de antemano para que no digan, bueno, hubiéramos leído un verso nada más y ya con eso hubiéramos cubierto todas las bases. Les voy a leer varios versos y todos se parecen el uno del otro. Mateo 19, 23. Mateo 19, 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Escuchen lo que sigue. El verso 25 dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, escuchen esto, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Igual que en el caso de Abraham y de Sara, hermanos, Dios está tratando de con solamente su palabra motivar la fe de Abraham y de Sara. En este caso Jesús a través de su palabra está tratando de motivar, de despertar, si usted gusta, la fe de los discípulos. Hermanos, la incredulidad es parte del ser humano. La incredulidad, quizás pueda usar otra palabra aparte de incredulidad, el cuestionar, el hacer preguntas, ¿no? Fíjense que los niños empiezan desde chiquitos con la pregunta, ¿y por qué? Usted le dice a los niños algo y ellos dicen, ¿y why? ¿Por qué? Hermanos, es parte el cuestionar, el responder de esa manera, ¿no? Si Dios nos da una promesa, es natural, humanamente hablando, ¿y cómo le va a ser Dios? ¿Y de dónde Dios va a suplir? Mire, piensen en esto conmigo, por favor, hermanos. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto para ir a la tierra prometida, van a cruzar un desierto. La pregunta es, ¿y de dónde van a comer? ¿Y de dónde van a beber agua? ¿Y cómo? Y Dios, hermanos, en su palabra nos enseña cómo. Lo curioso, lo interesante es que Dios no nos muestra el plan antes de emprender la caminata, sino que después uno ve cómo Dios hizo las cosas. Por ejemplo, llegaron al Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo. La nube de día, la llama de fuego de noche. Cruzaron el Jordán, eventualmente llegaron a la tierra prometida y un día Dios les recordó que por 40 años en el desierto nada, hermanos, absolutamente nada les había hecho falta a los hijos de Dios.
Dios había proveído todo, absolutamente todo. En el desierto, hermanos, en el desierto donde no hay nada aparentemente. En el desierto Dios había proveído y suplido cada una de las necesidades de ellos. Y la promesa, hermanos, para nosotros en el día de hoy es exactamente la misma. Hoy estuve pensando mucho no lo voy a leer, pero tome nota de esto. Ojalá lo pudieran leer ustedes esta noche, tal vez mañana. Deuteronomio capítulo 28. Anote las promesas que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. La pregunta nuestra pudiera ser, ¿y cómo? ¿Y de dónde? Señor, ¿de dónde nos vas a dar agua para beber en el desierto? Y la Biblia dice que Moisés fue a la roca, claro, la golpeó, Dios le dijo que la tocara, pero el agua fluyó de la roca. Y después, hermanos, cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, nos dice que fluyó agua de la roca y la roca era Cristo. El Señor Jesucristo iba con ellos en aquel desierto. Hermanos, el maná, por favor, Dios puede suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando Él nos da la promesa, solamente decimos, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo, pero te voy a creer a ti. No lo entiendo, Señor, pero yo voy a cerrar mis ojos y voy a decir de antemano, gracias Dios, porque tu promesa es fiel y verdadera. Porque el cielo va a pasar, la tierra va a pasar también, pero tu palabra nunca pasará. Y hermanos, la fe es algo precioso. La fe es algo hermoso cuando uno simplemente le cree al Señor. Miren, Dios le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo. De hecho, en el verso que leímos decía algo así, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero yo sé que en Génesis, si me dan ustedes permiso de regresar un segundito nada más ahí, Dios le dijo a Abraham y a Sara, en el verso 14 que ya leímos, primero decía, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y después dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, este es Dios diciendo que Sara va a tener un hijo. Y les digo una cosa, tuvieron su hijo. Abraham y Sara tuvieron su hijo, tuvieron a su Isaac. Amén. Que quiere decir risa, ¿no? Porque ella se rió cuando escuchó la noticia. Ahora, vengo al caso del Señor Jesús con los discípulos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. ¿Qué fue lo que escucharon los discípulos, hermanos, que causó asombro? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ahora sí, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. A través de la Biblia, hermanos, uno llega a la conclusión de que no hay cosa que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. Y cuando la Biblia declara que Dios es omnipotente, todopoderoso, ahí ya uno debe entender, hermanos, que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede de la nada crear algo poderoso para la honra de su nombre. La palabra de Dios tiene poder. Todo lo que Dios tiene que hacer, hermanos, es dar la palabra. Amén. Dios dijo, sea esto y aquello fue. Dios dijo, ahora sea esto. Y hermanos, esa es la palabra del Dios nuestro. Esa es la palabra de Dios. Lo que Él dice se va a cumplir al pie de la letra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, hoy en este día, ahorita vamos a otros versos, pero yo les invito en este día a poner toda nuestra carga, todas nuestras peticiones y necesidades en las manos de Dios. Él puede. Y cuando hagamos eso, hermanos, no cuestionemos. Dios, ¿y cómo le vas a hacer? Dios, pero muéstrame.
¿Quién fue el que dijo, si no veo, no creo? Fue Tomás, amén. Tomás, si no veo, no creo. Miren, hermanos, a mí me causó mucho interés cuando descubrí que a Tomás le decían Dídimo, y que Dídimo quiere decir gemelo. Y cuando yo descubrí que a Tomás le decían Dídimo y Dídimo es gemelo, yo entendí esto. En la tierra hoy en día habemos muchos gemelos de Tomás, que estamos igualitos que él, en el sentido de, ¿y dónde está la evidencia? Dios, muéstrame, si quieres que yo crea, muéstrame. Hermanos, no se trata de que Dios nos muestre. Sería espectacular, hermanos, si Dios nos mostrara todo lo que le estamos pidiendo, cómo lo va a hacer, de dónde va a llegar, cómo Dios va a suplir y cómo Dios va a proveer. Pero Dios simplemente nos pide que le creamos a Él. Solamente eso Dios pide. Cree en mi palabra, cree en mí, confía en mí. No estés afanado por nada. Hermanos, Jesús, ¿cuántas veces les tuvo que decir a los discípulos, no estén afanados, no tengan miedo, no estén con ese temor? Y es que yo no sé por qué, hermanos, insistimos en estar con la desconfianza, sabiendo que tenemos a un Dios que todo lo puede, sabiendo que nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Luego llega a nosotros y lo primero que hacemos es, Señor, ¿y cómo le vas a hacer? Vamos a creerle, hermanos, vamos a confiarle, vamos a decir, Señor, tú encárgate del resto, yo nada más te voy a creer. Amén, en el nombre de Jesús. Y hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nosotros, miren, les voy a dar el caso. Tengo varios que estoy pensando, pero les doy uno muy conocido. Cuando aquellos hombres bajaron al enfermo, abrieron el hoyo en el techo, ¿se acuerdan? Y bajaron al paralítico y lo pusieron enfrente de Jesús. Jesús dijo, por la fe de ustedes, ni siquiera la fe del paralítico, la fe de los que abrieron. Yo siempre pensé, hermanos, perdónenme que me desvío de la historia, pero yo siempre pensé, ¿quién habría arreglado ese hoyo en el techo? Porque ustedes saben que cuando el servicio se va, todos nos subimos al carro y nos vamos. ¿Quién habría arreglado ese hoyo que hicieron ellos en el techo? Yo siempre me quedé con esa curiosidad. Yo estoy como el hermano que quería saber si Adán tenía ombligo. Mira, hermano, cuando llegues al cielo, pregúntale a Dios, Él te dice si tenía o no. Y así estoy yo con esto del techo, ¿no? Hermanos, déjenme decirles algo. La fe de aquellos amigos del paralítico que abrieron el hoyo, que lo subieron arriba, que lo bajaron y el Señor lo sanó, ellos tenían fe, ellos creyeron simplemente. Que si ellos de alguna forma, ahora ustedes y yo sabemos porque conocemos la historia, yo me imagino que trataron de entrar por la puerta, yo me imagino que trataron de entrar por allá por enfrente o por este otro lado, pero había demasiada gente de manera que no podían entrar y traer a su amigo paralítico delante de Jesús. Pues la otra opción, hermanos, era hacer un agujero arriba y bajar al paralítico. El Señor lo sanó por la fe de ellos. Hermanos, la Biblia habla de milagros por la fe de alguien. ¿Se acuerdan del que vino a Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo? Vamos. No, Señor, no tienes que ir a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi hogar. Pero mira, yo sé una cosa. Si tú das la palabra, si tú solamente dices que mi siervo sea sanado, ¿y cómo sabía él? Él dijo cómo él sabía. Él dijo, porque tú tienes autoridad, yo también tengo autoridad. Y si yo le digo a uno de mis siervos que venga, él viene. Y si le digo que vaya, él va. Igual tú también tienes autoridad. Y hermanos, el Señor tiene autoridad sobre nuestras necesidades en el día de hoy. Más grande, más fuerte, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y hermanos, nuestra única esperanza es poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él nos dará la victoria, en el nombre de Jesús.
muchos milagros. La mujer con el flujo de sangre. Si tan solamente puedo yo tocar el borde del vestido del maestro, yo sé que seré sana. Y hermanos, por la fe la mujer fue sana. Nosotros hoy en día podemos, ¿cuál es la palabra? Podemos echar mano de la misma fe. Y el Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y mañana, hará los mismos milagros, hermanos, porque Dios todavía hace milagros en el día de hoy, en la vida de aquellos que le creen a Él con todo su corazón. Aleluya. A ver, hermanos, de Mateo 19, 23 al 26, creo que leí todos los versos. Vamos a Marcos 10, por favor. Marcos 10, 23. Y lo que vamos a leer en Marcos es bien parecido a lo que acabamos de leer en Mateo, hermanos. No se sorprendan, es la misma historia, solamente que se usan unas palabras diferentes y me gustaría mirar el mismo pasaje en el Evangelio de Marcos porque es la misma historia, pero usa otras palabras. Y por esa razón quisiera leerlo también del Evangelio de Marcos. Marcos 10, verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Esta es una declaración. Ahora los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Miren, hermanos, vean la diferencia de cómo Jesús lo dice aquí y cómo Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo. ¿Me permiten regresar, hermanos? Sería bueno hacer una comparación ahorita, porque mucha gente todavía está bajo la idea de que si usted tiene, yo no sé, $1,000 ahorrados en la cuenta del banco, usted no va a entrar al reino de los cielos. Miren, en Mateo 19, específicamente el verso 23 y 24, especialmente el verso 23, dice, Mateo 19, 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y ahora noten la palabra difícilmente, ahí no dice imposible, dijo difícil. Entrará un rico en el reino de los cielos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va a ser difícil que entre un rico en el reino de los cielos? Y ahora en Marcos tenemos la respuesta a la pregunta ¿por qué será difícil? Estoy en Marcos ahora, capítulo 10, verso 23, correcto. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Brinquemos al verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, pero ahora escuchen cómo se los dice distinto para que ellos y nosotros podamos entender. Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. No es porque tienen riquezas, es porque confían en sus riquezas. La Biblia dice que no podemos servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. O le creemos a Dios o le creemos a la riqueza. O le damos prioridad a Dios. El verso muy conocido de Mateo capítulo 7 me parece. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, se trata de confiar en Dios y no confiar en otras cosas. De eso se trata. Más fácil es pasar un camello, estoy en Marcos 10, 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No porque es rico, sino porque su confianza está puesta en su dinero. ¿Cuántos se acuerdan de una historia que se llama la historia del joven rico? ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Bueno, guarda los mandamientos. Y el muchacho, muy así, haciendo un poquito de alarde o mucho, dijo, todo eso lo he guardado. Eso ya está cubierto. ¿Qué más? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y saben qué pasó despuesito de eso, hermanos? La Biblia dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas. Su corazón estaba en la riqueza, su corazón no estaba realmente en saber qué necesitaba él hacer para recibir el reino de Dios o para entrar en el reino de Dios. Ellos, hasta el verso 27, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, hay 1000 cosas que para nosotros son imposibles. Nosotros estamos limitados, Dios no está limitado. Nosotros, hermanos, tenemos límites. Nosotros estamos sujetos, hermanos, a leyes terrenales. Nosotros somos seres humanos. Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Él no está limitado. Nosotros, hermanos, podemos estar en un solo lugar a la vez. Yo no puedo estar en 2 lugares. ¿Alguna vez usted quiso haber estado en 2 lugares? Sí, hermanos, hay momentos en los que uno está aquí y luego allá en otro lugar está pasando algo y usted dice, wow, que pudiera estar allá ahora al mismo tiempo, que pudiera estar allá con mi familia, cuando papá enferma, cuando mamá enferma, cuando un hijo enferma, cuando etcétera. Y a veces uno quisiera, pero saben, estamos sujetos a nuestra humanidad. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice que la presencia de Dios cubre la faz de la tierra, dando a decir que Dios está aquí ahorita, pero Dios está en todo lugar, hermanos, a la misma vez. Nunca voy a olvidar hace años atrás la llamada de un joven de Guadalajara. Quisiera acordarme del nombre ahora. Es un muchacho aquí de Vaiselia, Jorge. Él me llamaba para conversar, pastor, ¿cómo es esto? Leí un verso de la Biblia y no lo entiendo, pastor, ayúdeme, por favor. Y por un tiempo estuvimos en muy buena comunicación con este muchacho. Un día ya no supe de él y ya tengo tiempo que no he oído de él. Pero una vez su madre estaba muy enferma y la hermana de él le llama y le dice, Jorge, ¿cómo quisiera que tú estuvieras aquí en este momento? Mamá está delicada, la tenemos en el hospital. Jorge, tú necesitas. Y él me llama en ese momento y me dice, pastor, qué mal me cae que nosotros solamente podemos estar en un lugar cuando a veces tenemos que estar en otro lugar. Yo necesito estar con mi madre en este momento y estoy lejos de ella. Y qué doloroso es eso. Hermanos, Dios está en todo. Aparte, yo ahorita usé una de las virtudes de Dios, ¿verdad? Yo dije, Él es omnipotente. Él es omnipotente, pero Él es omnipresente. Él está en todos lados. Dios está aquí, pero Él está en China. Él está en Rusia, Él está en México, Él está donde usted mencione el lugar y ahí está Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando David dijo, si yo me fuera al otro lado del mundo, tú ya estás allá? Si yo me fuera a lo profundo de la mar, tú ya estás allá. Y hermanos, ese es el Dios al que usted y yo estamos alabando y glorificando en este día. Él está en todas partes al mismo tiempo. Dios no conoce imposibles. Para Él todas las cosas son posibles, hermanos. Desde el momento que Él le dijo a Abraham y a Sara, ustedes tendrán un hijo, porque nada es imposible para Dios, hermanos. Ya desde ahí Dios nos está anunciando que no hay nada imposible para Él, que todas las cosas son posibles cuando Dios está con nosotros. La otra cosa, hay un verso en la Biblia, no lo anoté, pero hay un verso en la Biblia que dice, hermanos, también, todo es posible para los que creen en el Señor. Todo es posible para los que creen en el Señor.
Y vuelvo, hermanos, al pueblo de Dios en el desierto. Miren, humanamente hablando, 40 años en el desierto, sin comida, sin alimento, sin agua, era una misión suicida, era imposible. Si a ellos les hubiera, miren, si así Moisés tuvo problema con ellos, imagínense si Dios les habla y les dice, y van a pasar 40 años en el nombre. Matan a Moisés, hermanos. Lo eliminan. Si así por las buenas usted y yo sabemos cuántos problemas tuvo Moisés con el pueblo. Ahora si Dios les hubiera dicho, y van a ser 40 años, hermanos, yo no creo que ellos hubieran dejado a Egipto, si así ellos se querían regresar para atrás. Pero miren, hermanos, Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaron esos 40 años. No les faltó, otra vez se los digo, no les faltó absolutamente nada. Jesús se los dijo a los discípulos, porque todo es posible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Ahora, en Lucas 1, voy a tratar algo un poquito diferente aquí en Lucas 1:30. Lucas capítulo 1, verso 30. A ver, Lucas 1:30, aquí estamos. Entonces, ¿saben? Les pido una disculpa, me gustaría regresar al verso 26. Y ahorita llegamos al verso 30, pero creo que necesitamos empezar en el verso 26, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y ahora estamos en el verso 30, que dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, en el verso 34 dice: María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Aquí viene la pregunta, hermanos, del ser humano. ¿Cómo? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada, el verso 37, hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo? Dijo María, será esto. Las cosas de Dios, hermanos, nosotros no las podemos descifrar, no podemos nosotros entender. Dios dijo en una ocasión, todos creo que vamos a recordar estas palabras de Dios. Dios dijo: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, dando a decir, hermanos, que las cosas de Dios nosotros no las podemos comprender.
¿Cómo un viejito que se llama Abraham y una viejita, Sara, su esposa, cómo van a tener un hijo, hermanos, a la edad que ya ellos tienen? Cómo Jesús le dice a los discípulos que tengan fe, porque para Dios nada es imposible. Pero ellos están confrontando, hermanos, la oposición de aquellos que no están recibiendo el mensaje de Jesucristo. Para nosotros hoy en día también sería muy fácil decir, Señor, ¿cómo será esto? Señor, tú me estás diciendo que te sirva, tú me estás llamando, Señor, a creerte, tú me estás llamando, Señor, a poner toda mi confianza y que tú te encargas del resto, pero Dios, ¿cómo será esto? Esa es la pregunta, hermanos, del ser humano. María tenía la misma pregunta que tenemos nosotros, la misma pregunta que tenía Abraham, la misma pregunta que tenía Sara. La misma pregunta que muchos de nosotros hemos llegado a tener en ocasiones. ¿Cómo será esto? Dijo María en el verso 34. Escuchen, pues no conozco varón. ¿Cómo que yo voy a tener un bebé? No conozco varón. Y el ángel, le da un más o menos. Verso 35, le dijo, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hermanos, leyendo el verso 35, yo me quedo todavía preguntando, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? Le dice que Elizabeth, su parienta, que eran ellas, primas, algo así, también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hermanos, la Biblia dice que Dios le puede dar vida a la parte, ¿cómo se llama?, de la mujer que da vida, pues. Hermanos, porque para Dios el vientre, porque para Dios no hay imposible. Él lo puede hacer. Y así Dios puede, hermanos, resolver nuestra pregunta. Dios puede resolver nuestra situación. Dios puede resolver nuestro problema. Dios puede resolver, porque, hermanos, Él es todopoderoso y no hay imposibles para Él. Porque en el verso 36, nada hay imposible para Dios. Señor, yo me voy a agarrar de este verso en este día y yo te voy a creer, yo te voy a confiar. Sea lo que sea, Señor, yo te voy a creer, yo te voy a confiar. Yo voy a creer tu promesa, Señor, voy a creer tu palabra. Señor, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de fe, perdona mi desconfianza. Perdona, Señor, te voy a creer. Hermanos, la fe literalmente mueve las montañas. La fe levanta al caído, la fe abre puertas, la fe abre caminos cuando no hay caminos, abre puerta cuando no hay ni siquiera una puerta. Hermanos, para Dios todo es posible. Porque nada, y a mí me encanta la respuesta de María, hermanos. En el verso 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego dice, y el ángel se fue de su presencia. Señor, miren, no nos quedemos con la impresión que en el verso 38 María ya lo entendió todo. No fue así, les prometo que no fue así. Pero lo que sí sabemos es que María dice en el verso 38, Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu palabra. No lo entiendo, pero aquí estoy. Y la otra cosa, hermanos, que a mí me encanta de las palabras de María es, he aquí la sierva del Señor, la sierva del Señor. La sierva del Señor. Hermanos, que nuestra fe sea simple como la fe de María. Señor, te voy a creer. Señor, voy a recibir tu palabra, voy a recibir tu promesa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, yo no sé la petición y la necesidad de cada familia de los que estamos aquí reunidos. Yo no sé, Señor, qué problemas estemos enfrentando en este día.
Pero la Biblia me dice, Señor, que había un hombre llamado Abraham, su esposa era Sara. No tenían familia, ya estaban avanzados en años. Señor, ahí ya no hay futuro. Se muere Abraham, se muere Sara y hasta ahí llegó la línea de este hombre y esta mujer. Y de repente apareces tú, Señor, para decirle a Abraham que cuente las estrellas del cielo si las puede contar. Y así le da Dios esta promesa. Así será tu descendencia, Abraham. Señor, humanamente hablando y mirando la situación, creo yo que Abraham habría pensado, a mí me parece que Dios está teniendo esta plática, pues esta conversación con la persona equivocada. Si yo tuviera hijos, posiblemente. Si yo tuviera descendencia, tal vez. Pero ¿qué no sabe Dios que yo no tengo ni siquiera un hijo? Que ya tengo mis años, que mi esposa también ya está avanzada en tiempo. Y a veces, Dios, tus promesas, Señor, suenan más difícil de aceptar o más difícil de entender o comprender, porque ¿cómo? Como dijo María, ¿cómo será, Señor, estas cosas? ¿Cómo será esto? María dijo, yo no conozco varón. Abraham pudo haber dicho, ya tengo mis años, Señor. Sara se rió. Ella se rió. A ella le pareció una broma. Una ancianita teniendo familia. Pero Dios, lo que para nosotros, como dijo el Señor Jesús a los discípulos, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Señor, yo pongo en este momento nuestras cargas, nuestras necesidades y problemas en la palma de tu mano. Señor Santo, algunos de nosotros ya tenemos nuestra edad y yo sé, Señor, que cuando entramos en años empezamos a pensar y empezamos a pensar en cosas que de jóvenes no nos tomamos el tiempo para pensar. Cuando ya tenemos nuestros años, empezamos a ver la vida un poco distinta y bastante diferente, Señor. En nuestros años de jóvenes simplemente vivíamos y disfrutábamos de la juventud y del vigor y la fuerza, Señor, de esos años preciosos donde, amén, todo está bien. Pero luego, Señor, empezamos a entrar a esa edad donde uno empieza a reconocer que ya no tenemos los 25 o los 30 años que un día tuvimos. Ahora empezamos a ver la vida distinto. Ahora empezamos a pensar que cada día que pasa, Señor, en esta tierra es un día menos en esta tierra. Dios, yo te pido que tú te encargues de nuestros temores y desconfianzas, y que tú te encargues, Señor, de las cosas que nosotros ya estamos pensando, pero ¿cómo será esto, Señor? ¿Cómo será esto? Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que derrames gracia sobre nuestras vidas. Derrama fortaleza, Señor, sobre nuestro corazón. La Biblia dice que el cuerpo físico se va desgastando, pero el cuerpo espiritual se va fortaleciendo. Y yo pido, Dios, que nos des ese vigor, esa fuerza espiritual para continuar adelante y motivar a la generación que viene caminando detrás de nosotros. Señor, en esta hora yo pongo esta iglesia en tus manos, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada papá, cada mamá, a nuestros hijos, Señor, los cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo. Que ninguna arma del diablo prospere ni tenga éxito en contra nuestra. Aparte, tu palabra dice, Señor, que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Espíritu Santo, en este momento, derrámate en nuestros corazones, en el nombre de Cristo, Señor, y fortalece el corazón de la iglesia. Trae unidad en el nombre de Cristo, Señor. Trae a nuestro corazón, Padre Santo, el entendimiento
Señor, en el nombre de Cristo, que la casa dividida no puede prosperar. Señor, como iglesia venimos a ti en este momento diciéndote, Señor, recibe la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y Dios, aunque no lo entendemos, te creemos en tu palabra. Aunque no lo entendemos, Señor, creemos que tú puedes. Creemos que tú sabes. Creemos, Señor, que tú estás aquí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, derrama paz. Derrama paz en el corazón de tu pueblo, Señor, en medio de crisis, en medio de tormentas, en medio de huracanes, aunque la tierra sea removida, dice tu palabra. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, aleluya, Señor, el Salmo 91, Señor, qué palabra tan poderosa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Señor, tú tendrás cuidado de cada uno de tus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu pueblo, Señor, y tú nos cuidas, nos proteges, nos defiendes, y tú, Señor, derramas bendición todos los días. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la Escritura. Oh Padre, en este día te adoramos y te bendecimos. Señor, sana, Dios, toda enfermedad en el nombre de Jesús. En este momento, sana a los enfermos. En este momento, Señor, sana al enfermo, levanta al caído. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, recibimos sanidad para nuestros cuerpos, recibimos sanidad emocional y sanidad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, y reprendemos las obras del diablo en el nombre de Cristo. Otra vez, más grande, más fuerte y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Señor, para ti no hay nada difícil. La pregunta todavía está firme, todavía está de pie. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Y Señor, la respuesta es no, Señor. Tú tienes todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Señor, cuando tú hablas, la tierra se estremece, y cuando tú das tu palabra, Señor, las cosas suceden. Dios, en este momento yo pongo las cargas, las peticiones y las necesidades de mis hermanos en Cristo en la palma de tu mano, y en este momento, Señor, recibimos respuesta por medio de la fe en el nombre de Jesús. Señor, mi problema ya no es mi problema. Yo lo he puesto en tus manos. Mi petición, Señor, mi necesidad, tú la has oído. Este pobre clamó, y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. Los justos claman y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por la promesa. Clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, la pregunta de María: ¿y cómo será esto? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tú no sabes cómo será, tú no sabes cómo haré, pero yo lo voy a hacer para la gloria de mi nombre. Señor, así como tú hiciste milagros y maravillas por medio de la fe, así nosotros en este día nos agarramos de esa fe, Señor. No estamos haciendo alarde de mucha fe, pero sí estamos diciendo que te creemos, Señor, y que vamos a confiar en ti, y por fe en Cristo Jesús recibimos la respuesta, Señor, de la promesa que tú nos haces en este día. Clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesucristo te bendecimos, Señor, y a ti damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Si ustedes pueden ayudarme a cantar este canto, y con esto nos despedimos. Vamos a recibir las ofrendas, todavía no hemos llegado a esa parte. De hecho, si gustan, mientras cantamos este canto, podemos recibir las ofrendas y los diezmos que le damos al Señor, y enseguida estaremos orando por ellos.
en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Aleluya. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor eterno. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú eres bueno y digno de alabanza, Señor, por siempre. La Biblia dice así, hermanos, en el punto final de esta reunión: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús.